¿Cómo están? Feliz viernes. Nosotros aprendemos por educación o por como nos enseñan en la casa desde pequeños o en el colegio o en la vida en sí, cuáles son los códigos para hablar con otros, para dirigirnos a otras personas, que seamos siempre agradecidos o que demos, que tengamos consideración con los demás. Y eso se refleja en las palabras que nosotros pues aplicamos para esta interlocución, como quien dice. Pero es poco lo que se nos enseña con respecto a hablar con nosotros mismos, que es tan importante. Nosotros, si somos sinceros, cuando tenemos un problema, queremos saber mentalmente, cuando nos acostamos, por qué ocurrió, por qué el jefe nos dijo esto, por qué el amigo nos dijo esto, por qué ocurrió esto, por qué no dije esto, por qué tal cosa. Es decir, que llevamos unas conversaciones con nosotros mismos. Bueno, hay gente que simplemente dice, bueno, ocurrió porque me lo merezco, o ocurrió porque es cuestión de mala suerte y tal, pero y se conforman con respuestas muy simplonas, muy, digamos, que dan fin a la conversación y no se termina de procesar. Pero muchos de nosotros tenemos estas conversaciones, que son las que tratan de apaciguar nuestras angustias, de darle explicaciones a veces a cosas que nos sorprenden, eh, cosas que son nuevas para nosotros, cosas con las cuales nosotros vamos a aprender y sacamos un significado de eso. Entonces, bueno, tenemos que aprender a llevar esta conversación también de una forma inteligente, eh, en la cual nosotros aprendamos también a ver el hecho y no necesariamente verlo como que el hecho es parte de nosotros, sino el hecho es algo aislado, verlo desde la distancia y entonces decir, bueno, ocurrió porque fulano o perencejo estaba cansado, o darle un poquito ese tipo de explicación que nosotros, nos ayude a progresar, a avanzar en esa, digamos, digestión de lo que ha ocurrido. Entonces, pienso yo que ese lenguaje interno también es el lenguaje que nos va a ayudar también a mantener nuestra autoestima, el lenguaje que nos va a ayudar a progresar, a decir, bueno, ¿cómo voy a hacer las cosas mejores para que esto no ocurra? O simplemente, por ejemplo, hechos fortuitos que ocurren y que nosotros no lo estamos esperando, en que entramos en un estado de incertidumbre, que no se sabe qué es lo que va a pasar. Bueno, por lo menos mantenemos una mente clara en la cual nosotros podemos pues esperar a que se desarrollen un poco más los acontecimientos y entonces ver cuáles son las soluciones que nos va a traer la vida, que en muchos casos el tiempo va presentando las soluciones. Entonces, lo que tenemos es que tener la calma para esperar el momento en que se presenta el cuadro total y entonces vemos ya realmente el desenlace, que por lo general en la vida todo tiene un desenlace que le podemos buscar el lado positivo, porque la narrativa que se la damos nosotros mismos en los casos así, cuando ocurre, por ejemplo, eh, un terremoto, cuando ocurre algo, al final, cuando uno escucha a las personas contando su historia, cómo lo vieron, bueno, pues están contando la historia. Entonces, al final, pues tiene, digamos, ese pedazo tiene un final feliz. A lo mejor tuvieron pérdidas y tal, pero depende cómo tú cuentes la historia. Y eso lo puedes contar como que, bueno, con esto ya aprendí mucho en la vida, bla, 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 y ahora estoy tomando lo más, lo esencial de la vida. O lo puedes tomar como que es una persona de estas que se derrota y que dice, a partir de ahí más nunca me levanté y eso. Pero esperemos que nuestro lenguaje interno sea aquel que nos permita realmente, bueno, levantarnos una y otra vez y que nos ayude pues a enfrentar todas las ocasiones en que pues tengamos que resolver cuestiones serias. Esto no solamente ocurre
cuando ocurren cuestiones serias también. Por ejemplo, recibes un flechazo de alguien, te enamoras, lo que sea, y entonces también quedas así que tienes que acostarte y digerir un poco la cuestión, ¿no? Entonces, bueno, ahí le dejo esto. Vamos a aprender a hablar un poco con nosotros y, a tener piedad con nosotros, a tener compasión con nosotros, a tratarnos como nosotros quisiéramos que nos trataran los demás, pero vamos a tratarnos nosotros también así. No solamente esperemos eso de los demás. Un abrazo.